Hola a todos. Soy Isabella. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Yo digo que la sangre es solo un líquido que se puede limpiar del suelo cuando tu propia familia te apuñala por la espalda. Si alguna vez te has sentido la oveja negra, si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque la venganza se sirve fría, y yo la serví helada. Suscríbete al canal si crees en el karma. Empecemos. Nací en una cuna de oro, pero siempre fui el accesorio defectuoso. Mi familia, los de La Vega, eran la realeza de la industria textil en España. Mi padre, un hombre severo que solo le importaba la imagen pública. Mi madre, una mujer que vivía de las apariencias y el que dirán. Y luego estaba Elena. Elena, mi hermana mayor. La princesa. Rubia, perfecta, encantadora y completamente podrida por dentro. Mientras yo me pasaba las noches estudiando finanzas y economía, Elena se las pasaba de fiesta en fiesta, gastando el dinero de papá y metiéndose en problemas que siempre desaparecían mágicamente con un cheque. Yo era la sombra, la aburrida, la que no encajaba en las fotos de las revistas del corazón. Pero no me importaba. Tenía mis planes. Quería ir a la universidad. Quería construir mi propio camino. Hasta esa noche de diciembre. La noche que acabó con mi vida. Era el cumpleaños de Elena. Una fiesta masiva en nuestra finca de las afueras. Yo no quería ir, pero mi madre me obligó. Tienes que cuidar de tu hermana, me dijo. Siempre era mi trabajo. Limpiar sus desastres. La fiesta fue un exceso de alcohol y desenfreno. A las 3 de la mañana, Elena decidió que quería ir a comprar más champán a la ciudad. Estaba borracha, drogada y eufórica. Intenté quitarle las llaves de su descapotable nuevo. «Dame las llaves, Elena». «No puedes conducir», le grité. Ella se rió en mi cara, me empujó al suelo y se subió al coche. «Eres una aguafiestas, Isabella. Sube o te quedas aquí». Cometí el error de subir. Pensé que podría convencerla de parar. Pensé que podría tomar el volante. Pero Elena aceleró. Iba a 140 por una carretera comarcal, riendo como una loca, con la música a todo volumen. «¡Para, Elena! ¡Nos vas a matar!» «Cállate, estúpida». Y entonces, sucedió. Una curva cerrada. El asfalto mojado. Unos faros que venían de frente. Elena dio un volantazo. El coche derrapó, giró sobre sí mismo y se estrelló violentamente contra un árbol viejo. El mundo se volvió negro por un segundo. Cuando abrí los ojos, olía a humo y gasolina. Me dolía todo el cuerpo, pero estaba viva. Miré a mi lado. Elena estaba inconsciente, sangrando por la frente, apoyada sobre el volante. Salí del coche a duras penas. Escuché sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Gracias a Dios. Nos ayudarían. Pero entonces llegó otro coche. No era la policía. Era el coche de mi padre. Había estado siguiéndonos, o quizás alguien de la fiesta le avisó. Se bajó corriendo, seguido de su abogado personal. Sacó a Elena del asiento del conductor. Ella gemía, medio despierta. «Papá». Lloriqueó. «Creo que he matado a alguien». Mi padre miró el coche contra el que casi chocamos. Había un motorista en la cuneta. Inmóvil. Luego me miró a mí. Yo estaba de pie, temblando, con el brazo roto, esperando un abrazo, esperando consuelo. Pero en sus ojos no había preocupación por mí. Había cálculo. Miró a Elena, su princesa dorada, que olía a vodka y cocaína. Luego me miró a mí, la sobria, la aburrida, la prescindible. «Cámbiate de asiento», me ordenó mi padre. Su voz era hielo. «¿Qué?», pregunté, confundida. «Que te sientes en el asiento del conductor». «Ahora», gritó, empujándome hacia el coche destrozado. «Pero papá, yo no conducía». «Elena». «Elena tiene antecedentes», dijo el abogado fríamente. «Si la pillan borracha y con un herido, irá a la cárcel. Su vida se acabará. Tú estás limpia. Tú eres menor de edad. Casi. Serás un accidente. Te caerá una condena menor». No podía creer lo que oía. No voy a cargar con esto. Casi me mata. Mi padre me agarró de la cara con una mano, apretando mis mejillas hasta hacerme daño. «Escúchame bien, Isabella.
Si no haces esto, te juro que te quedarás sin nada. Sin familia, sin dinero, sin futuro. Elena es la imagen de esta familia. Tú solo eres el repuesto. Haz tu trabajo. Las sirenas estaban ya encima de nosotros. Miré a mi madre, que acababa de llegar en otro coche. Ella abrazaba a Elena, limpiándole la sangre, sin ni siquiera mirarme. Estaba sola. Mi padre me empujó dentro del coche, en el asiento del conductor. Puso mis manos en el volante manchado de la sangre de mi hermana. No digas ni una palabra, susurró. Nosotros nos encargamos del resto. Y así, en un segundo, dejé de ser la hija y me convertí en la criminal. La policía llegó. Las pruebas de alcoholemia, el caos, las luces azules. Yo di negativo en alcohol, por supuesto. Eso salvó la situación legal, pero no la moral. La historia que contaron mis padres fue perfecta. Isabella, la hija rebelde y celosa, había cogido el coche sin permiso y había perdido el control. Elena, la pobre hermana mayor responsable, había intentado detenerla y había resultado herida en el proceso. El motorista sobrevivió, pero quedó cojo de por vida. Mi padre pagó una indemnización millonaria para evitar el juicio público y silenciar a la familia de la víctima. Yo fui condenada a servicios comunitarios y se me retiró el carnet que ni siquiera tenía. Pero el verdadero castigo no vino del juez. Vino de mi casa. Una semana después del accidente, cuando las heridas físicas empezaron a sanar, mi padre me llamó a su despacho. Elena estaba allí, sentada en el sofá, con un pequeño vendaje en la cabeza, mirando su móvil con aburrimiento. Ni una pizca de culpa en su rostro. «Siéntate», dijo mi padre. No me senté. «¿Qué pasa?», pregunté. «Hemos estado hablando con tu madre», dijo él, sin mirarme a los ojos, firmando unos papeles. «Este escándalo, aunque lo hemos controlado, ha dañado nuestra imagen. La gente habla. Dicen que no sabemos controlar a nuestras hijas». «Yo no hice nada», susurré, sintiendo las lágrimas de impotencia. «Os salvé. Me sacrifiqué por ella». «Hiciste lo que tenías que hacer», intervino Elena, sonriendo con malicia. «Para eso estás». Mi padre levantó la mano para callarnos. «La situación es insostenible, Isabella. Tu presencia aquí nos recuerda lo que pasó. Y sinceramente, tu actitud de mártir está molestando a tu madre». Se levantó y me entregó un sobre. «Tienes 1 hora para hacer las maletas». Me quedé helada. «¿Qué? ¿Te vas? Te hemos encontrado un internado en Suiza. O eso diremos a la prensa. En realidad, te vas a la calle. Ya eres mayor de edad. Puedes buscarte la vida». Abrí el sobre. Había un cheque por 5.000 euros. Y un billete de tren a Madrid. 5.000 euros, dije, con la voz temblando de rabia. Eso es lo que valgo. 5.000 euros por cargar con la culpa de tu hija favorita. Es más de lo que te mereces, dijo mi padre. Y una cosa más. Si cuentas la verdad, si abres la boca para decir que Elena conducía, te destruiré. Tengo a los mejores abogados del país. Te haré parecer una loca, una mentirosa y una drogadicta. Nadie te creerá. Miré a mi madre, que estaba en la puerta. Lloraba, pero no por mí. Lloraba porque la escena era desagradable. «Vete, Isabella», dijo ella. «Por favor, solo vete y déjanos ser felices». Subí a mi habitación. No lloré. La rabia había secado mis lágrimas. Hice una sola maleta. Metí mi ropa, mis libros de economía y una foto de mi abuela, la única persona que me había querido en esa casa maldita. Bajé las escaleras. Los criados me miraban con lástima, pero bajaban la cabeza. Nadie dijo nada. Salí por la puerta grande. Llovía otra vez. Elena estaba en la ventana de su habitación, mirándome. Me saludó con la mano, burlona, y cerró las cortinas. El gran portón de hierro se cerró a mis espaldas con un sonido metálico definitivo. Caminé hasta la estación de tren. Empapada, herida, traicionada. Me subí a ese tren hacia Madrid sin saber dónde dormiría esa noche. Miré el cheque de 5.000 euros. Lo rompí. Lo rompí en 1000 pedazos y lo tiré a la papelera del andén. No quería su dinero sucio. No quería nada de ellos. Si iba a sobrevivir, si iba a levantarme, lo haría yo sola. Con mis propias manos. Y juré, allí mismo,
mientras el tren se alejaba de la ciudad que había sido mi hogar, que un día volvería. Pero no volvería como la hija desterrada. Volvería como la dueña. Madrid es una ciudad dura cuando no tienes techo. Mis primeras semanas fueron un infierno. Dormí en albergues, a veces en bancos de parques cuando los albergues estaban llenos. Me robaron la maleta la tercera noche. Me quedé solo con lo puesto y mi mochila con los libros. Pero tenía algo que ellos no podían quitarme, mi cerebro. Conseguí trabajo limpiando suelos en un edificio de oficinas en el distrito financiero. Azca. Era un trabajo invisible. Entraba a las 8 de la tarde, cuando los ejecutivos se iban, y fregaba los suelos de mármol, vaciaba las papeleras, limpiaba los cristales de los despachos con vistas a la ciudad que no podía pagar. Mi edificio favorito era la sede de Capital H, una firma de inversión de alto riesgo. Me gustaba limpiar allí porque dejaban las pantallas de Bloomberg encendidas. Mientras pasaba la mopa, leía. Leía los gráficos, las tendencias del mercado, las noticias económicas. Era mi educación. A veces, encontraba informes tirados en la basura. Los rescataba, los alisaba y me los llevaba a mi pequeña habitación compartida en un piso patera de lavapiés para estudiarlos. Aprendí sobre criptomonedas, sobre futuros, sobre bienes raíces en crisis. Sabía que el dinero no se hacía trabajando duro. Se hacía trabajando inteligentemente. Ahorré cada céntimo. Comía arroz y pasta barata. No salía. No tenía amigos. Solo tenía un objetivo. Un día, el director de la firma, el señor Valdés, se quedó trabajando hasta tarde. Yo entré en su despacho para vaciar la papelera, pensando que estaba vacío. Él estaba allí, con la cabeza entre las manos, mirando un gráfico en rojo en su pantalla. «Perdón, señor», dije, retrocediendo. Él levantó la vista. Parecía desesperado. «Da igual, entra. Todo se va al carajo de todas formas». Miré la pantalla. Era una posición corta en una empresa tecnológica asiática. «Si me permite, señor», dije, mordiéndome la lengua. El gráfico muestra una divergencia alcista en el RSI. Y hay noticias de una fusión en Corea mañana. No va a bajar. Va a subir. El señor Valdés me miró como si la fregona hubiera empezado a hablar. «¿Qué has dicho?» «Que debería cerrar la posición ahora. O perderá un 20% más en la apertura del mercado asiático». Se rió. «La chica de la limpieza me está dando consejos de trading». «No soy la chica de la limpieza», dije, mirándole a los ojos. «Soy Isabella. Y he leído sus informes en la basura. Está apostando contra la tendencia». Algo en mi voz le hizo dudar. Miró la pantalla. Miró su teléfono. Hizo una llamada. «Cierra la posición». «Sí, ahora. Toda». Colgó. Me miró con curiosidad. «Si te equivocas, estás despedida». «Si tengo razón», repliqué, «me contrata. No como limpiadora. Como analista junior». A la mañana siguiente, la empresa asiática subió un 15%. El señor Valdés me esperó en la entrada. Yo llevaba mi uniforme de limpieza. «Tira eso», me dijo, señalando el carrito. «Tienes una mesa en la planta 4». Ese fue el primer escalón. Trabajé como una bestia. Llegaba la primera, me iba la última. Devoraba el mercado. Tenía un instinto para el riesgo que venía de no tener nada que perder. Cuando ya has dormido en la calle, perder dinero en una pantalla no te da miedo. En 2 años, era la jefa de mi departamento. En 3 años, lancé mi propio fondo de inversión privado. Phoenix Capital. El nombre no era casualidad. Yo había renacido de mis cenizas. Empecé a ganar dinero. Mucho dinero. Compré mi primer apartamento. Luego el segundo. Invertí en tecnología, en arte, en terrenos. Me cambié el nombre. Ya no era Isabella de la Vega. Era Bella V. Me corté el pelo, cambié mi estilo. Me convertí en una mujer de hierro. Pero nunca dejé de vigilarlos. Tenía una alerta de Google con el nombre de mi familia. Industrias de la Vega. Sabía lo que estaba pasando. Mi padre, sin mi gestión en la sombra, porque yo siempre le había ayudado con las cuentas antes del accidente, estaba tomando malas decisiones. Elena seguía gastando. Escándalos, fiestas, novios caros. La empresa se estaba desangrando. Estaban vendiendo activos. El yate.
La casa de verano. Y yo esperaba, como una araña en su tela. Esperaba el premio gordo. La mansión familiar. La casa de la que me echaron. Pasaron 5 años. 5 años de silencio. Nunca llamé. Ellos nunca me buscaron. Para ellos, yo estaba muerta o en la cárcel. Era un martes lluvioso, irónicamente, cuando llegó la notificación que llevaba media década esperando. Un correo de mi abogado de confianza. Asunto: subasta de ejecución hipotecaria, Finca de la Vega. Lo abrí con las manos temblando, no de miedo, sino de pura adrenalina. Mi padre había hipotecado la casa familiar para intentar salvar la empresa. Y había fallado. El banco iba a ejecutar la hipoteca. La casa salía a subasta pública en 2 semanas. El precio de salida era ridículo. Estaban desesperados. Llamé a mi abogado. Quiero esa casa, Carlos. Es una mala inversión. Ve ya, me dijo él. Esa casa necesita reformas. Tiene deudas de impuestos. No me importa el dinero. Quiero la casa. Y quiero que nadie sepa que soy yo. ¿Cómo lo hacemos? Compra a través de mi sociedad Pantalla en Panamá. Que parezca un inversor extranjero anónimo. Un grupo hotelero, quizás. Diles que queremos convertirla en un hotel de lujo y que necesitamos desalojar a los inquilinos inmediatamente. ¿Entendido? ¿Hasta cuánto quieres pujar? Hasta el infinito, Carlos. No dejes que nadie más se la lleve. Esa casa es mía. El día de la subasta, yo estaba en mi ático en el centro de Madrid, mirando la pantalla. No fui presencialmente. No quería arruinar la sorpresa. Vi cómo las ofertas subían. Había otros interesados. Pero mi abogado tenía órdenes claras. Aplastamos a la competencia. Cuando el martillo cayó, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Adjudicado al grupo inversor Fénix. La casa era mía. Las paredes que oyeron mis gritos. El suelo donde dormí. La puerta que se cerró en mi cara. Todo era mío. Pero la compra era solo la primera parte del plan. La segunda parte era el desalojo. Según las condiciones de la subasta, los antiguos propietarios tenían 48 horas para abandonar la propiedad o firmar el traspaso con el nuevo dueño. Le dije a Carlos que organizara una reunión en la mansión para la firma de las escrituras. Diles que el CEO del grupo Fénix quiere inspeccionar la propiedad personalmente y conocer a los antiguos dueños para facilitar la transición. Mi padre, por supuesto, aceptó. Estaba arruinado, humillado, pero seguía siendo un arrogante. Seguramente pensaba que podría convencer al inversor extranjero de que le dejara quedarse en la casa como casero o pedirle algún favor. No sabía que el inversor extranjero era la hija que tiró a la basura. Me preparé para esa reunión como si fuera una batalla. Elegí mi mejor traje. Blanco impecable. El color de la inocencia que me robaron. Tacones de aguja. Labios rojos. Alquilé un coche con chofer. Un Rolls Royce negro. Quería que vieran el dinero antes de verme a mí. La noche antes de la reunión, no dormí. Repasaba en mi cabeza lo que les diría. Gritaría. Lloraría. No. El odio caliente se había enfriado. Ahora era algo mucho más peligroso, indiferencia y poder. Iba a entrar allí no como una víctima, sino como una diosa de la venganza. El coche se deslizó por el camino de grava que llevaba a la mansión. Los árboles parecían más pequeños de lo que recordaba. La casa, que una vez me pareció un castillo inexpugnable, ahora se veía lo que realmente era, un edificio viejo y decadente que necesitaba una mano de pintura. El césped estaba descuidado. La fuente estaba seca. El olor a fracaso se sentía desde la entrada. Mi chofer abrió la puerta. Bajé. El sonido de mis tacones en la piedra resonó en el silencio. Carlos, mi abogado, me esperaba en la puerta con el notario y los representantes del banco. Están todos en el salón principal. Señora V, me dijo Carlos, guiñándome un ojo. Él era el único que sabía la verdad. ¿Saben quién soy? No tienen ni idea. Creen que viene un jeque árabe o una empresaria china. Perfecto. Me puse mis gafas de sol, aunque estaba nublado. Quería ver sus caras antes de que ellos vieran mis ojos. Entramos. El servicio había desaparecido. Seguramente despedidos hace meses. La casa estaba fría. Caminé por el pasillo. Los cuadros de mis antepasados me miraban. Hola, abuelos.
He vuelto. Llegamos a las puertas dobles del salón. Carlos las abrió. Señores de la Vega, anunció. La dueña del grupo Fénix. Entré. Allí estaban. Mi padre, envejecido 10 años en 5. Su traje estaba arrugado, su pelo gris y ralo. Parecía un hombre derrotado. Mi madre, sentada en un sillón, con una copa en la mano a las 10 de la mañana. Su belleza se había marchitado bajo capas de maquillaje barato. ¿Y Elena? Elena estaba de pie junto a la chimenea. Ya no era la princesa dorada. Estaba hinchada, con ojeras, vestida con un chándal de marca pero sucio. Se veía amargada. Al verme entrar, se levantaron. Al principio, solo vieron el traje, el porte, el poder. Mi padre esbozó una sonrisa servil, extendiendo la mano. Bienvenida, señora. Es un honor. Me quité las gafas de sol lentamente. Me quedé quieta, dejando que el silencio llenara la habitación. Dejando que me miraran. Dejando que reconocieran los ojos, la nariz, la cicatriz pequeña en mi barbilla. La sonrisa de mi padre se congeló. Su mano se quedó en el aire. Mi madre soltó la copa. El cristal se rompió contra el suelo, derramando vino tinto sobre la alfombra persa que ya no era suya. Elena abrió la boca, cerrándola después como un pez fuera del agua. Isabella, susurró mi padre. Su voz era un hilo de incredulidad. Hola, papá, dije. Mi voz era firme, resonante. Hola, mamá. Hola, Elena. No, no puede ser, balbuceó Elena. ¿Tú estás muerta? ¿En la cárcel? ¿Pidiendo limosna? Sonreí. No, hermanita. Estoy aquí, comprando tu casa. ¿Tú? Mi padre se dejó caer en el sofá, como si le hubieran cortado las cuerdas. Tú eres el grupo Fénix. Fénix, expliqué, caminando por la habitación, tocando los muebles como si fueran míos, porque lo eran. El pájaro que renace de las cenizas. Me pareció apropiado, considerando que vosotros me quemasteis viva. Pero, ¿cómo? Preguntó mi madre, temblando. ¿De dónde has sacado el dinero? Trabajando, respondí secamente. Algo que ninguno de vosotros ha hecho en su vida. Usé el cerebro que despreciabais. Y ahora, tengo suficiente dinero para comprar esta casa 10 veces. Me giré hacia ellos. La satisfacción era embriagadora. Bueno, dejemos las reuniones familiares para otro momento. Estamos aquí para hacer negocios. Abogado, los papeles. Carlos puso los documentos de traspaso sobre la mesa. Como saben, dijo con su tono profesional, la propiedad ha sido adquirida en subasta. El plazo de desalojo es de 48 horas. Pero mi cliente, la señora V, ha decidido ser generosa. Mi padre levantó la cabeza, una chispa de esperanza en sus ojos. El hombre nunca aprendía. Hija, empezó, usando esa palabra que no había usado en años. Isabella, sabía que en el fondo nos querías. Sabía que venías a salvarnos. Mira, podemos explicarlo todo. Lo del accidente fue un error terrible. Estábamos asustados. ¿Asustados? Le corté. ¿Estabais asustados cuando me chantajeasteis? ¿Cuándo me echasteis a la calle con 5.000 euros? ¿Cuándo me amenazasteis con destruirme? Lo hicimos por la familia, lloriqueó mi madre. Para protegernos a todos. No, mamá. Lo hicisteis para protegerla a ella, señalé a Elena. Y miradla ahora. Todos miramos a Elena. No me mires así, escupió ella. No eres mejor que nosotros. Solo has tenido suerte. La suerte es para los mediocres, Elena. Yo tuve disciplina. Me acerqué a mi padre. Has dicho que venía a salvaros. Y tienes razón. Vengo a salvaros de vuestra propia miseria. Cogí los papeles. Tenéis 24 horas. ¿Qué? Mi padre palideció. 24 horas para sacar vuestras cosas personales. Los muebles se quedan. Las obras de arte se quedan. Son parte de la subasta. Solo ropa y objetos sentimentales. Si es que tenéis sentimientos. No puedes hacernos esto, gritó Elena. Esta es mi casa. Yo crecí aquí. Y yo también, dije, acercándome a ella hasta que retrocedió. Yo también crecí aquí, Elena. Y me echasteis como a un perro. ¿Recuerdas esa noche?
¿Recuerdas que llovía? Bueno, mirad por la ventana. Hoy hace sol. Tenéis suerte. Isabella, por favor, suplicó mi padre, cayendo de rodillas. Sí, de rodillas. El gran patriarca, el hombre de hierro, arrodillado ante la hija que despreció. No tenemos a dónde ir. Estamos arruinados. Tu madre está enferma. Ten piedad. Miré a ese hombre patético. Y por un segundo, sentí algo. Pena. Pero luego recordé la celda del calabozo la noche del accidente. Recordé el frío de los bancos del parque. Recordé que ellos nunca tuvieron piedad conmigo. Levántate, le ordené. Das vergüenza. Se levantó, temblando. Os haré una oferta, dije. Porque soy mejor persona que vosotros. Se quedaron en silencio, esperando un milagro. Tengo un apartamento en la ciudad. Un estudio pequeño. En un barrio humilde. Está pagado por 3 meses. ¿Podéis ir allí? Un estudio, dijo mi madre con asco. Para los 3. ¿Es eso debajo de un puente? Yo probé el puente, no os lo recomiendo. Eres un monstruo, dijo Elena. Soy lo que vosotros creasteis, respondí. Y ahora, fuera de mi propiedad. Quiero empezar las reformas mañana. No nos iremos, dijo Elena, cruzándose de brazos. Tendrás que llamar a la policía. Sonreí. Saqué mi móvil. Me alegra que digas eso, hermana, porque la policía ya está en camino. Pero no para el desalojo. En ese momento, las luces azules de la policía iluminaron el salón a través de las ventanas. 2 coches patrulla se detuvieron en la entrada, detrás de mi Rolls Royce. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, mirando por la ventana con terror. ¿Creíais que me había olvidado del accidente?, pregunté suavemente. Durante estos 5 años, no solo hice dinero. También contraté a investigadores privados. Eso es caso cerrado, dijo mi padre, nervioso. ¿Tú confesaste? Confesé bajo coacción, siendo menor de edad. Pero eso no importa. Lo que importa es el motorista. ¿El motorista? Sí. El hombre al que dejasteis cojo. Le busqué. Le pagué una operación. Y le pregunté qué vio esa noche. La puerta se abrió. 2 agentes entraron, seguidos por un inspector que yo conocía bien. Señores de la Vega, dijo el inspector. Tenemos una orden de detención. ¿Contra quién?, chilló mi madre. Contra Elena de la Vega, dijo el inspector. Por conducción temeraria, lesiones graves y obstrucción a la justicia. Y contra usted, Ricardo de la Vega, añadió, mirando a mi padre. Por soborno, coacción de testigos y falsificación de documentos. Elena intentó correr hacia la puerta trasera, pero un agente la interceptó. No, fue ella. Fue Isabella, gritó Elena, pataleando. Tenemos una grabación, dije, levantando mi móvil. De hace 5 minutos. Papá acaba de admitir que lo hicisteis para protegernos a todos y que el accidente fue un error terrible. Gracias por la confesión, familia. Había estado grabando desde que entré. Mi padre me miró con un odio puro, absoluto. Si las miradas mataran, yo estaría enterrada allí mismo. Maldita seas, siseó. Maldita seas, Isabella. Ya me maldijiste hace 5 años, papá. Ahora solo te devuelvo el favor. Esposaron a Elena. Lloraba, gritaba, se le corría el maquillaje. Ya no era la princesa. Era solo una delincuente mimada. Esposaron a mi padre. Él mantenía la cabeza alta, intentando conservar una dignidad que ya no existía. Mi madre se quedó sola en medio del salón, sollozando, sin nadie que la llevara. Ella no iría a la cárcel, pero su condena era peor. Se quedaba sola, pobre y sin estatus. Isabella. Me llamó mi madre. ¿Qué voy a hacer? La miré. Coge el estudio. Y búscate un trabajo. He oído que en Azca buscan limpiadoras. Pagan el salario mínimo, pero se sobrevive. Me di la vuelta y salí al jardín. Vi cómo metían a mi padre y a mi hermana en los coches patrulla. Elena me miró a través del cristal. Puse mi mano en el cristal, despidiéndome. Los coches se alejaron. Me quedé sola en la entrada de la mansión. El silencio era maravilloso. Ya no había gritos, ni juicios, ni miradas de desprecio. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles que ahora eran míos. Carlos,
Mi abogado salió de la casa. «Todo bien, jefa. Todo perfecto, Carlos. ¿Qué hacemos con la casa?» «Seguimos con el plan del hotel». Miré la fachada de piedra. Esa casa tenía demasiados fantasmas. Demasiados recuerdos de una niña triste que miraba por la ventana esperando que alguien la quisiera. No quería vivir allí. Y no quería que fuera un hotel para ricos como mis padres. «No», dije. «Tengo una idea mejor». «¿Cuál?» «Vamos a convertirla en una fundación. Un centro de acogida y becas para jóvenes sin recursos que quieren estudiar. Chicos a los que sus familias no apoyan. Chicos como yo». Carlos sonrió. «Eso suena caro». «Tengo dinero», dije, devolviéndole la sonrisa. «Y voy a gastarlo en crear la familia que yo nunca tuve». Me subí a mi coche. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor una última vez. Ya no veía la casa de los horrores. Veía un futuro. Mi nombre es Isabella. Fui la desterrada, la olvidada, la culpable. Hoy soy la dueña de mi destino. Mi familia intentó enterrarme, pero se olvidaron de que yo era una semilla. Si estás pasando por un momento oscuro, si sientes que el mundo está en tu contra, recuerda mi historia. Usa ese dolor. Úsalo como gasolina. Trabaja en silencio. Construye tu imperio. Y cuando llegue el momento, compra su casa. Gracias por escucharme. Esta ha sido mi verdad. Si te ha gustado ver cómo el karma pone a cada uno en su lugar, dale like a este video y compártelo. Nos vemos en el próximo capítulo de mi diario. Porque créeme, tengo muchos más secretos que contar.